Hola, soy Gabriel Fonseca. Muchas gracias por estar en este espacio en donde vamos a abordar algunos de los temas más interesantes de la historia de Los Cabos y de la península de Baja California en esta conferencia llamada Siete grandes historias de la California mexicana. Nuestra primera historia inicia desde antes de la llegada al planeta del ser humano. Digamos que vamos a retroceder unos 30 millones de años. ¿Qué les parece? En ese tiempo el territorio de Baja California estaba unido completamente a México y formaba parte del continente. No obstante, los movimientos geológicos, de acuerdo con la teoría de placas, iniciaron el proceso de separación de la península, moviendo significativamente una parte del territorio hacia el noroeste durante los últimos 5 a 10 millones de años. De esta manera, el territorio actual se formaría con una geografía de contrastes extraordinarios. Estos movimientos configuraron el territorio actual, destacando la formación de la península, la cual quedó en el Océano Pacífico, convenientemente situada en el camino de tormentas y huracanes tropicales. Y digo convenientemente porque son la única fuente de agua del territorio. También la formación del Golfo destaca porque este es una extensión del Océano Pacífico y, por último, también destaca la formación, el surgimiento de una cordillera central. Y precisamente Los Cabos termina esta cadena montañosa en un milagro de la naturaleza llamado la Sierra de la Laguna, la cual es una zona que corre de norte a sur, situada entre los municipios de La Paz y Los Cabos. Esta zona es una reserva ecológica que comprende un total de más de 112,000 hectáreas con un área núcleo de 32,500 hectáreas. La Sierra de la Laguna contiene ecosistemas naturales únicos en la entidad y la península. Sobre ella se desarrolla una selva, sí, lo oyeron bien, una selva seca. Se llama selva baja caducifolia y es la única en el territorio peninsular. En las partes altas de la sierra se encuentra un bosque de pino-encino, el cual está aislado de comunidades similares por cientos de kilómetros. Es decir, cuando vas subiendo a las alturas en el camino de la Sierra de la Laguna, vas cambiando, por decirlo así, de planeta, vas cambiando de hábitat. Y este bosque de pino-encino es una belleza que parece que estás en otro lugar del mundo. La Sierra de la Laguna es una de las regiones con mayor diversidad biológica de la península baja californiana, ya que alberga una gran variedad de ecosistemas y concentra una numerosa cantidad de especies de flora y fauna endémica, es decir, que solamente nacen y se reproducen en esta zona en todo el planeta. Además de la importancia biológica de la región, esta serranía representa la principal fuente de recarga de los mantos freáticos, es decir, es nuestro gran depósito de agua pura. La principal actividad productiva de la zona es la ganadería extensiva y en menor medida la forestal. También se cultivan orgánicos, por ejemplo. Y últimamente se está activando el ecoturismo en la zona. Continuando en esta primera historia, pasaremos de las alturas al nivel del mar para contarles acerca de uno de los acontecimientos más importantes en el proceso de formación de la península, que fue la formación del Golfo de California, que por cierto es el mar más joven del mundo. Te comparto 5 características de esta maravilla natural única en el planeta. La primera es que es una extensión del Océano Pacífico. La número 2 es que separa la Baja California del macizo continental. Número 3, tiene una extensión costera de más de 4,000 kilómetros. Mide aproximadamente 1,126 kilómetros de largo y de 48 a 241 kilómetros de ancho. La cuarta característica es que el Golfo es uno de los mares con mayor diversidad en el planeta. Habitan en él más de 5,000 especies de microinvertebrados
y algunas partes de este golfo son Patrimonio Mundial de la Humanidad declaradas por la UNESCO. Y la quinta es que un gran personaje, el explorador Jacques Cousteau, fue quien le impuso el famoso apodo del Acuario del Mundo. De regreso en tierra después de esta aventura marina, iremos hacia el norte de la península a conocer un sitio de arte rupestre designado por la UNESCO Patrimonio Mundial de la Humanidad, justo en medio de la península. San Francisco de la Sierra se encuentra en el municipio sudcaliforniano de Mulegé, en la reserva de la biosfera del desierto del Vizcaíno. Esta región, como toda la Baja California, es de tipo insular y mantiene a los pueblos nativos relativamente aislados de las influencias continentales, lo que permite el desarrollo complejo de la cultura local. La Sierra de San Francisco es la cordillera que concentra los sitios de gran mural más espectaculares y mejor conservados, siendo uno de los mayores sitios de arte rupestre prehistórico en el mundo. El estilo es esencialmente realista y está dominado por representaciones de figuras humanas y fauna marina y también terrestre, diseñadas en rojo, negro, blanco y amarillo, que ilustran la relación entre los humanos y su entorno y revelan una cultura altamente sofisticada. Las pinturas se encuentran tanto en las paredes como en los techos de refugios rocosos en los costados de los barrancos de difícil acceso. El arte prehistórico de la Sierra de San Francisco fue reportado por primera vez por el jesuita Francisco Javier Clavijero en una publicación en Roma en 1789. Por su alta calidad, extensión, variedad, originalidad de las representaciones humanas y animales, colores sorprendentes y su excelente estado de conservación, en 1993 la UNESCO designó a las pinturas rupestres de la Sierra de San Francisco en Baja California Sur, México, Patrimonio Cultural de la Humanidad. Es todo en esta zona media de la península. Regresemos al sur a encontrarnos con un oasis milenario que puso en el mapa a la región de Los Cabos, y con esto acabemos la primera gran historia de la California mexicana. El Estero Josefino es un oasis costero, uno de los más grandes y el más sureño de los más de 180 oasis en Baja California Sur. Su ubicación biogeográfica y el ser un cuerpo de agua dulce generan una concentración muy alta tanto de flora como de fauna en proporción a su tamaño. El Estero Josefino es la última estación de descanso para aves acuáticas y playeras migrando hacia zonas del sur de México, Centroamérica o Sudamérica. Se han registrado un total de 217 especies, 97 de las cuales son migratorias y 19 están en alguna categoría de riesgo. La vegetación característica de este estero está formada por especies típicas de oasis como palmares, carrizos y especies acuáticas. En la zona del estero se pueden encontrar 4 especies de aves endémicas, algunas de ellas en peligro de extinción, como la mascarita peninsular, la gaviota de patas amarillas, la chuparrosa de Santos y el cuitlacoche peninsular. Este hecho ha generado que a través de los años este oasis haya sido considerado una escala marítima y un sitio para establecer un asentamiento humano. Los indígenas a esta región del Cabo le llamaban Añutí. Hasta aquí el primer tema de la prehistoria de la península. Nuestra segunda historia tiene que ver con uno de los grandes personajes de la historia mundial y con 2 leyendas que dieron pie al descubrimiento de la California original. Esta extraordinaria historia está basada en un pasaje poco conocido en la vida del controvertido y notable personaje de la historia de América, don Hernán Cortés. Dicho periodo fue determinante en su vida y en el proceso histórico de la península. Pero antes de entrar de lleno con el gran conquistador, vamos a conocer la leyenda azteca de Tonatiuh, Rey del Sol. La región de Cihuatán significa lugar de las mujeres y representa al occidente. Este lugar estaba ligada a la leyenda de Tonatiuh, el dios Sol, que en su viaje diario era acompañado por las mujeres muertas en parto desde el cenit hasta el ocaso, es decir, hasta el occidente.
Como reflejo de esta creencia se encuentran en la toponimia de México lugares que conservan el nombre o parte de él, como Cihuatlán en el estado de Jalisco. Después de la conquista del Imperio Azteca, Hernán Cortés en 1523 envía a su capitán Gonzalo de Sandoval a explorar las costas del hoy Pacífico mexicano, con el objetivo de investigar toda información que lo llevara a descubrir un estrecho que permitiera la navegación directa del Atlántico al Pacífico. Sandoval recaba información con los pobladores de Cihuatlán, quienes seguramente le contaron el relato del acompañamiento de las mujeres a Tonatiuh, el dios solar, la cual fue comunicada a Cortés. En 1510, en Sevilla, España, se publica la célebre novela de Garci Rodríguez de Montalvo, Las Sergas del muy virtuoso y esforzado caballero Esplandián, hijo de Amadís de Gaula, siendo el quinto libro de una serie sobre caballerías. La novela relata las aventuras de Esplandián, vencedor de seres fantásticos y musulmanes, que lucha por el amor de una princesa en lugares reales y ficticios, uno de ellos una isla muy especial. Y hay un párrafo en esta novela que vamos a destacar, y dice así: sabed que a la diestra mano de las Indias, una isla llamada California, muy cerca de un costado del paraíso terrenal, estaba poblada por mujeres negras sin que existiera allí un hombre, pues vivían a la manera de las amazonas. En otra parte del párrafo cita que sus armas eran todas de oro y del mismo metal eran los arneses de las bestias salvajes que ellas acostumbraban tomar para montarlas, porque en toda la isla no había otro metal que el oro. En 1524, Hernán Cortés da cuenta en un apartado de su cuarta carta de relación a su majestad el emperador de España, Carlos V, del reporte que le hizo Gonzalo de Sandoval de lo sucedido en la región de Cihuatlán en 1523. Asimismo, me trajo relación de los señores de la provincia de Cihuatán, que se afirma mucho haber una isla toda poblada de mujeres. Más adelante también dice la carta: díceme asimismo que es muy rica de perlas y oro. Yo trabajaré teniendo aparejo de saber la verdad y hacer de ello larga relación a vuestra majestad. Es evidente la semejanza entre algunos puntos que hay entre la leyenda de Tonatiuh, la isla de las Amazonas y el reporte de Sandoval a Cortés. En aquellos tiempos las creencias superaban a la ciencia, por lo que es muy posible que al oír la leyenda traducida del náhuatl al español y teniendo en mente la novela, se haya interpretado el dicho de los señores de Cihuatlán como la ruta hacia la California de las Sergas de Esplandián. De esta manera se inicia uno de los proyectos más ambiciosos de Hernán Cortés, al cual, después de algunos años, invertiría muchos recursos en costosas exploraciones a la península, sin poder finalmente conquistarla. No obstante, de estas travesías resultaron el descubrimiento de esta tierra y de nuevas rutas marítimas, el nombre de California, la fundación de la Bahía de la Paz y la revelación de que la isla en realidad era una península, generando con estos esfuerzos un notable progreso al Nuevo Mundo y las bases históricas de la actualidad a nuestra península de California. Como dato adicional y muy interesante, les comento que el primer sitio en el mundo llamado California fue el actual Cabo San Lucas, conocido en aquel tiempo como Cabo California. Con el tiempo, la península y los territorios al norte de ella se hicieron del nombre. Pasaron muchos años antes de que alguien siquiera se atreviera a pensar en volver a intentar colonizar la península de California, porque ya habían fracasado algunos exploradores muy experimentados. Es más, hasta el mismo Cortés fracasó en la colonización, hasta que una orden religiosa llena de hombres de fe y de razón, de personas muy inteligentes, alzó la mano al gobierno para solicitarle el permiso de intentar de nuevo esta hazaña. Veamos esta historia.
Como ya lo habíamos comentado, pasaron más de siglo y medio de intentos fallidos por colonizar la península. Los motivos eran lo árido y difícil del terreno californiano y los ataques de los indios peninsulares. Y fue hasta mediados del siglo XVII cuando la compañía religiosa jesuita obtuvo la autorización para intentar colonizar la península a través de la acción evangelizadora directa. Su método de conquista espiritual era más eficiente y perdurable que conseguirlo a través del uso totalmente militar. Desde la llegada de los jesuitas a la Nueva España en 1572, fue un suceso trascendente para la vida religiosa, intelectual y social de la colonia y posteriormente de la historia de México. Los jesuitas fundaron en la península 17 misiones y 2 pueblos de visita, con lo que estaríamos indicando que el sistema de misiones fue el medio institucional a través del cual se llevó a efecto la ocupación colonial de las tierras peninsulares y de otros barrios de la América colonial. Estas fundaciones fueron el inicio de la civilización en la región. La obra misional jesuita en la península es una hazaña extraordinaria en la historia mundial, y el legado cultural, histórico y social es hoy un activo productivo de la California mexicana. Tiempo después de los soldados y acompañantes de los jesuitas en el proceso de colonización, surgieron los primeros ciudadanos y autoridades, trascendiendo ellos y su descendencia como los verdaderos pioneros de estas tierras. Para entender un poco mejor el proceso misional, veamos esta imagen de Ignacio Tirchi, misionero jesuita, realizada aproximadamente en 1769 de la Misión de Santiago. Esta Misión de Santiago fue fundada en 1721, próxima a cumplir 300 años. Para cumplir el propósito de levantar una misión, esta primero tenía que estar muy cerca de una fuente de agua. Después, alrededor de esa fuente de agua se comenzaba a construir las bases de la producción primaria, que son la ganadería y la agricultura que introdujeron los jesuitas. La tierra sufrió una transformación de pasar prácticamente de no producir nada, puesto que los indígenas peninsulares pues eran solamente cazadores y recolectores, y de esta manera se transforma la geografía teniendo ya un propósito en mente de tener poblados mucho más ordenados, trazados, destinando un lugar para cada utilidad, como en este caso era la iglesia. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis para decir que muchas veces confundimos o caemos en el error de nombrar a la iglesia de una misión como la misión, ¿no? Realmente la misión es todo el pequeño poblado que se armaba alrededor de una fuente de agua muy cercana a él, en donde también existía un presidio, un cementerio, una pequeña plazuela o un espacio dedicado para departir socialmente. Y alrededor de todo eso, pues también estaban los edificios que son una obra extraordinaria, puesto que levantar muros en la época colonial era muy, muy difícil. Entonces, cada vez que veamos una iglesia en donde estuvo una misión, pues habrá que decir, esta es la iglesia de la Misión de Santiago o es la iglesia de lo que fue la misión de San José del Cabo. Así, de esta manera se sentaron las bases y los fundamentos de la sociedad que actualmente vivimos y que tienen mucho que ver también con nuestra identidad, sobre todo con la cultura del ranchero sudcaliforniano, que es la base de la identidad regional en el municipio de Los Cabos y en Baja California Sur. Estas fundaciones fueron el inicio de la civilización en la región. La obra misional jesuita en la península es una hazaña extraordinaria en la historia mundial, y el legado cultural, histórico y social es hoy un activo productivo de la California mexicana. Tiempo después de los soldados y acompañantes de los jesuitas en el proceso de colonización, surgieron los primeros ciudadanos y autoridades,
trascendiendo ellos y su descendencia como los verdaderos pioneros de estas tierras. Los misioneros jesuitas pudieron identificar 3 etnias diferentes a través del lenguaje. No obstante, los que presentaron más problemas y se adaptaron menos siempre fueron los del sur, los llamados pericúes, a quienes les encantaba hacer la guerra. Veamos esta historia. Los españoles encontraron 3 etnias principales que se pudieron distinguir por su cultura, principalmente por el lenguaje. En el norte de la media península habitaban los de carácter más tranquilo, la tribu Cochimí. En la parte central, los guaycuras fueron quienes tuvieron el primer enfrentamiento con los exploradores enviados por Cortés, y en el sur estaban los más bélicos y rebeldes llamados pericúes. Estos grupos humanos eran muy territoriales y por ese motivo estaban siempre en guerra con las demás etnias. Conocían y vivían perfectamente en su entorno y eran polígamos. Los jesuitas lograron cierta aceptación, no obstante, los contrastes culturales de los indígenas con los europeos eran muy grandes. Sin embargo, la gran diferencia fue biológica. Las epidemias del viejo continente acabaron extinguiendo a la gran mayoría de los indígenas peninsulares. Concluimos esta historia para adentrarnos en otra también muy asombrosa e interesante. Los indígenas pericúes fueron quienes más problemas dieron a los misioneros jesuitas. Esta etnia era diferente en su cultura, eran más rebeldes y bélicos que las otras tribus. También, según descripción de los jesuitas, eran diferentes físicamente a los otros indígenas peninsulares y del macizo continental. Hay una descripción que hace el padre Ignacio María Napoli en la crónica de la fundación de la Misión de Santiago en 1721, donde los describe como bien proporcionados, gordos y muy blancos y colorados. Napoli cita que le parecen hijos de ingleses, ya que los pericúes tenían como regla de cortesía ofrecer a sus mujeres, y como esta zona era explorada por los ingleses, es posible que algunos indígenas fueran hijos de estos navegantes. Los pericúes eran polígamos, ya que el número de mujeres era mayor que el de los varones. También tenían un tránsito libre por la región del Cabo y las islas del Golfo de California. En un inicio, los misioneros fueron muy bien aceptados por esta tribu. Se puede decir que desde 1721, con la fundación de la Misión de Santiago, y hasta un poco después de la fundación de San José del Cabo en 1730, fue una etapa tranquila. Pero la imposición religiosa que contemplaba cambiar de la poligamia a la monogamia y pasar de transitar libremente por la región a vivir en rancherías y trabajar en actividades nuevas aumentó el disgusto de los pericúes, hasta que en el año de 1734, encabezados por los indígenas Jicori y Botón, las tribus locales se pusieron de acuerdo para acabar con la misión y sus misioneros, y así volver a recuperar su total libertad. En esta rebelión cayeron abatidos el padre Lorenzo Carranco de la Misión de Santiago y el padre Nicolás Tamaral de la Misión de San José del Cabo. Un año después, los españoles recuperaron el control de la zona y se volvió al sistema misional. Hasta aquí la historia de los pericúes, quienes lograron un movimiento de independencia tratando de recuperar su estilo de vida. Después del periodo misional en la región desde San José del Cabo hasta el norte del municipio, se vivió el primer gran auge económico conocido como la época de oro. Después del proceso misional, algunas epidemias y una guerra contra los invasores norteamericanos, hasta el final del siglo XIX se consolidó una generación de nativos, logrando un parteaguas en la historia económica de la zona. Entraremos a la historia de la época de oro en la región. Herencia de los misioneros jesuitas, la ganadería y la agricultura se consolidaron de manera extraordinaria. En la agricultura destacó la industria de la caña de azúcar, llegando a superar la decena de ingenios desde San José del Cabo hasta Santiago. Esta actividad fue introducida por Hernán Cortés a México y los suelos de los Cabos resultaron idóneos para este tipo de agricultura. Se exportaba el piloncillo, base del azúcar mascabado, a la Ciudad de México y otros destinos internacionales,
Hasta la fecha, esta actividad se lleva a cabo en algunas zonas de Los Cabos. La ganadería de la zona también tuvo una época muy próspera. En Cabo San Lucas, el rancho de un navegante inglés llamado Tomás Ritchie, quien hizo familia en ese puerto, fue muy famoso por grande y próspero. Su fama llegó hasta Oriente, ya que Tomás Ritchie en una ocasión dio posada a un grupo de náufragos japoneses, de los cuales algunos regresaron a su patria. Uno de esos náufragos escribió y dibujó parte de su odisea y de su estancia en el rancho de Tomás Ritchie. Esta imagen es parte del relato. Nótese el estilo oriental al dibujar a las mujeres ordeñando. Desde San José del Cabo hasta Santiago, la ganadería también fue un éxito, siendo la zona exportadora de productos ganaderos a la Ciudad de México y al extranjero. Desde el pueblo hasta el poblado de La Playa y hasta el puerto Palmilla, se llevaban recuas de ganado y mercancías a embarcarlas para su exportación. Fue un periodo de ingresos extraordinarios para los comerciantes locales. Un hecho que lo comprueba fue la instalación de una agencia Ford en San José del Cabo, que se dice fue la segunda del país. Imagínese usted cuánto dinero habría en el pueblo, que en el lugar más alejado de la Ciudad de México existía una agencia de autos último modelo. Otro hecho sobresaliente es que en esa época llegaron los primeros pescadores deportivos a la zona, tal como lo describe la foto en el centro de San José del Cabo, donde fue exhibido un marlin cuya captura fue registrada por su tamaño y peso de 630 libras como un récord mundial, producto de la captura que hizo un millonario norteamericano entre Cabo San Lucas y San José del Cabo. Después del éxito de la caña vino el del tomate y enseguida el de la pesca de tiburón en plena Segunda Guerra Mundial. El hígado de los escualos servía para producir píldoras que les eran enviadas a los soldados norteamericanos. Cabo San Lucas iniciaría una nueva etapa de progreso en el siglo XX. Llegarían dos acontecimientos que afianzarían la pesca y el comercio transpacífico. En los años 20 llegó un barco muy grande al puerto. Esta embarcación era una empacadora flotante de atún, con la que se dio inicio a esta industria en la zona. De esta manera, el pueblo comenzó a vivir de la pesca de atún. Algunos se embarcaron para pescar y otros entrarían a trabajar a la empacadora, sobre todo cuando ésta se ubicó en tierra al explotar una caldera del barco. Su ubicación es donde actualmente se encuentra la playa de la empacadora en Cabo San Lucas. Esta industria levantó y sostuvo durante más de medio siglo a la economía de la zona hasta que en la década de los 70 se reubicó en otro lugar de la península. Por otro lado, también a principios del siglo XX, en 1905, en Cabo San Lucas, en el lugar más austral de la península llamado Cabo Falso, se colocó un faro, que fue la primera inversión importante del gobierno federal, siendo un proyecto del presidente Porfirio Díaz. Este faro vino a dar señal de tierra y rumbo a la navegación transpacífica, fortaleciendo el comercio y la pesca. Su construcción fue una proeza arquitectónica, ya que el faro fue construido en dunas sobre una estructura muy especial. Para transportar los materiales de construcción hacia ese punto, se tenía que hacer por barco y trasladarlos a través de la arena. Para cortar el tiempo y el esfuerzo, el ingeniero Joaquín Palacios dispuso una vía de rieles para transportar en vagones el material. Una vez transportado todos los materiales, parte de esa vía fue utilizada para hacer una estructura de fierro sobre la cual se asentó la construcción del faro. Otra característica es que la escalera de metal fue colocada antes de construir la torre, puesto que en ese tiempo no se contaba con soldadura. Por otro lado, es necesario hacer la mención que este faro sostuvo su funcionamiento gracias a las generaciones de fareros locales, quienes se encargaron de este instrumento de navegación. Este faro dejó de funcionar en las últimas décadas del siglo, quedando como un patrimonio cultural del municipio de Los Cabos.
Muchas gracias por acompañarme en este viaje por la extraordinaria historia de la región más bella del mundo, que es el municipio de Los Cabos y la península de Baja California. Soy Gabriel Fonseca, cronista municipal de Los Cabos. Recibe mis mejores deseos de salud, alegría y prosperidad y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Hasta luego.